Bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría teneros por aquí, listos para cotillear y comentar sobre todo lo que nos apasiona. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha hecho temblar el panorama del corazón, una noticia que a mí, personalmente, me ha alegrado muchísimo, porque era el amor. Qué bonito es cuando florece. Como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, y de su boom, de su explosión de felicidad. Parece ser que la cosa va en serio, y que el amor ha llamado a su puerta con fuerza, dejándole clarito que lo demás, pues, bueno, lo demás no importa tanto. Pero antes de meternos de lleno en este jugoso tema, quiero pediros un favor rapidito. Si aún no os habéis suscrito al canal, corred. Dadle al botoncito rojo y activad la campanita para no perderos ni una sola de mis actualizaciones. Siempre traigo contenido fresco, jugoso y con mucho salseo, así que no os lo queréis perder, ¿verdad que no? Además, suscribirse es gratis y me ayudáis un montón a seguir creando contenido que os guste. Así que venga un clic y listo. Sois los mejores. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir. ¿Qué podemos decir de Demet? Una actriz con un talento innegable, una belleza deslumbrante y una personalidad arrolladora. La hemos visto triunfar en series como Erkencikus, Pájaro Madrugador, Doğduğun Ev Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente en Anfara, Mi Nombre es Farah, conquistando a público de todo el mundo. Pero más allá de su éxito profesional, siempre nos ha interesado su vida personal. ¿Con quién comparte su corazón? ¿Quién es el afortunado que consigue robarle el sueño? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos durante años, y ahora parece que tenemos una respuesta. Recordemos que hace no mucho Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Fue una boda espectacular, llena de lujos y detalles, que parecía sacada de un cuento de hadas. Madre mía, qué derroche de glamour. Vestidos de ensueño, una tarta que parecía un palacio, y una lista de invitados VIP que incluía a lo más granado de la sociedad turca. Todos pensábamos que era la pareja perfecta, que habían encontrado el amor verdadero y que vivirían felices para siempre. ¡Ay, la ingenuidad del amor romántico! Pero como suele pasar en la vida real, las cosas no siempre salen como las planeamos. Su matrimonio no duró ni un año, y la noticia de su divorcio nos pilló a todos por sorpresa. Fue una etapa difícil para Demet, sin duda, pero ella siempre se ha mostrado fuerte y resiliente, demostrando que es una mujer que sabe cómo levantarse después de cada caída. Una verdadera leona. Y ahora, atención, atención. Porque parece que el amor ha vuelto a sonreírle. Después de un tiempo alejada del foco mediático en lo que respecta a su vida sentimental, Demet ha sido vista, fotografiada y confirmada. Está enamorada. Y no de cualquiera, sino de... Insertar una pausa dramática. El famoso DJ griego Sergio. Sí, habéis oído bien. Un DJ griego. Menuda combinación. Me encanta. Esto sí que es una bomba, chicas. De las que hacen temblar los cimientos de la prensa rosa. Las redes sociales han estallado con la noticia. Las fotos de Demet y Sergio juntos son puro amor. Se les ve felices, relajados, disfrutando de la compañía del otro. Unos tortolitos en toda regla. Se rumorea que se conocieron durante un viaje de Demet a Grecia, y que la conexión fue instantánea. Dicen que la química entre ellos es innegable, y que se complementan a la perfección. Chispas, señoras, chispas. A mí personalmente me encanta esta pareja. Me parece que hacen muy buena pareja, y que Sergio le aporta a Demet esa chispa de alegría y diversión que tanto necesitaba. Y ojo al dato. Que Sergio es un DJ de renombre, conocido por sus sets vibrantes y su energía arrolladora. Un verdadero party animal. Así que ya os podéis imaginar las fiestas que se deben montar estos dos. Lo que más me gusta de esta historia es que Demet parece estar viviendo este nuevo romance con total libertad y autenticidad. No se esconde, no se preocupa por lo que digan los demás, simplemente se deja llevar por sus sentimientos. Y eso, amigas, es lo más importante. Porque al final del día, lo único que importa es ser feliz y estar con alguien que te haga sentir bien contigo misma. Y por lo que podemos ver, Sergio hace sentir a Demet así. Y eso se nota a kilómetros.
Además, me parece admirable que Demet haya decidido darle una nueva oportunidad al amor después de su divorcio. No se ha cerrado al mundo, no se ha amargado, sino que ha seguido adelante con su vida, con la esperanza de encontrar a alguien que la ame de verdad. Y parece que lo ha encontrado. Una verdadera inspiración para todas nosotras. Demostrando que el amor a veces te golpea cuando menos te lo esperas. Y aquí viene lo de lo demás no importa. Porque claro, siempre habrá gente que critique, que juzgue, que opine sin saber. Los haters nunca f. Altan. Que dirá que es muy pronto para empezar una nueva relación, que Sergio no es lo suficientemente bueno para Demet, que esto no va a durar. Bla, bla, bla. Pero, ¿sabéis qué? A Demet le da igual. Ella está feliz, está enamorada, y eso es lo único que importa. Ella ha aprendido que lo más importante en la vida es seguir tu corazón y no dejar que las opiniones de los demás te influyan. Oídos sordos a la negatividad. Porque al final, ¿quiénes somos nosotros para juzgar las decisiones de los demás? Cada uno tiene su propia vida, sus propias experiencias, sus propios sentimientos. Y lo que funciona para una persona, puede que no funcione para otra. Lo importante es ser respetuosos y apoyar a las personas que queremos, independientemente de las decisiones que tomen. Empatía ante todo, chicas. Y en este caso, yo apoyo totalmente a Demet. Me alegro muchísimo por ella y le deseo toda la felicidad del mundo. Espero que esta relación le traiga mucha alegría, mucho amor y mucha paz. Y que, sobre todo, le permita seguir creciendo como persona y como profesional. Que siga brillando con luz propia. Ahora bien, analicemos un poco más la figura de Sergio, este DJ griego que ha conquistado el corazón de nuestra Demet. Porque aquí hay tela que cortar. Se sabe que es un artista muy respetado en su país, con una agenda apretadísima de eventos y colaboraciones. Ha pinchado en los mejores clubs de Atenas y Mykonos, y ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la escena musical griega. Un verdadero crack. Además, por lo que se puede ver en sus redes sociales, es un hombre muy atractivo con un estilo moderno y desenfadado. Un galán griego en toda regla. Y lo que más me gusta es que parece tener una personalidad muy auténtica y divertida. Un chico con el que te reirías a carcajadas. Y aquí me surge una pregunta, ¿será que esta relación a distancia podrá funcionar? Ya sabemos que Demet vive en Turquía y Sergio en Grecia, y que las relaciones a distancia pueden ser complicadas. Pero, chicas, donde hay amor, hay un camino. Y si realmente están enamorados, seguro que encontrarán la manera de superar los obstáculos. Vuelos de avión, videollamadas, escapadas románticas. Todo es posible si hay voluntad. Además, la distancia también puede tener su lado positivo. La emoción de los reencuentros, la necesidad de comunicación constante, la oportunidad de mantener la individualidad. Todo un reto, pero también una aventura. Y es que el amor es así, ¿verdad? A veces llega cuando menos te lo esperas, te da una sacudida y te cambia la vida por completo. Te hace ver el mundo de otra manera, te llena de energía y te da una razón para sonreír cada día. Y cuando encuentras a esa persona especial, a esa persona que te complementa y te hace sentir feliz, lo demás, pues, bueno, lo demás no importa. A vivir el momento, chicas. Así que, bravo por Demet. Bravo por su valentía. Bravo por su amor. Y bravo por todas aquellas personas que se atreven a amar sin miedo y a seguir su corazón, sin importar lo que digan los demás. Esa es la verdadera clave de la felicidad. Un brindis por el amor verdadero. Y hablando de amor, no podemos olvidarnos del pasado amoroso de Demet. Porque aquí hay mucho que comentar. Su relación con Ozan Koç fue muy mediática, y su boda fue uno de los eventos más comentados del año. Una boda de ensueño. Pero como ya hemos dicho, las cosas no siempre salen como las planeamos. Y aunque su matrimonio no funcionó, seguro que Demet aprendió muchas lecciones valiosas. De los errores se aprende, chicas. Y ahora, está lista para empezar un nuevo capítulo en su vida. Con la cabeza alta y el corazón abierto. Pero volviendo al presente, ¿qué podemos esperar de esta nueva relación entre Demet y Sergio? Aquí empiezan las especulaciones. ¿Veremos pronto a Demet bailando al ritmo de la música de Sergio en algún club de Mykonos? ¿Se animarán a trabajar juntos en algún proyecto artístico?
¿Habrá boda a la vista? ¡Ay, qué emoción! Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es seguro es que esta relación nos va a dar mucho que hablar. Así que estad atentas a mis redes sociales, porque os mantendré informadas de todas las novedades. Y es que Demet Özdemir es mucho más que una actriz talentosa. Es una mujer fuerte, independiente y con una gran personalidad. Una verdadera inspiración para muchas mujeres alrededor del mundo. Y su historia de amor con Sergio es una prueba más de que el amor puede llegar en cualquier momento y lugar. Solo hay que estar abiertos a recibirlo. Así que, chicas, dejemos de lado los prejuicios y las críticas, y celebremos el amor en todas sus formas. Porque el amor es lo más bonito que hay en la vida. Y si Demet ha encontrado la felicidad en los brazos de un DJ griego, pues bravo por ella. ¡Que viva el amor! Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis del nuevo romance de Demet Özdemir. Hemos visto cómo después de un matrimonio fallido, Demet ha vuelto a encontrar el amor en los brazos de un DJ griego, y cómo esta relación le ha dado una nueva perspectiva de la vida. Hemos aprendido que lo más importante es seguir nuestro corazón y no dejar que las opiniones de los demás nos influyan. Y hemos celebrado la valentía de Demet por atreverse a amar sin miedo. Una verdadera lección de vida. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya entretenido y que os haya inspirado a seguir vuestros sueños y a buscar la felicidad en cada momento. Recordad que la vida es demasiado corta para preocuparse por lo que piensen los demás. A disfrutar cada instante. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué os parece la nueva pareja de Demet Özdemir? ¿Creéis que harán buena pareja? ¿Os alegra que haya vuelto a encontrar el amor? ¿Os imagináis a Demet pinchando como DJ con Sergio? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leeros y saber lo que pensáis. Vuestros comentarios son mi gasolina. Y antes de despedirme quiero recordaros que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudáis un montón a seguir creando contenido que os guste. Y activad la campanita para no perderos ni una sola de mis actualizaciones. No os perdáis ni un segundo de salseo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Adiós. Y recordad, el amor está en el aire. Atrapadlo.